Teoría clásica. La teoría clásica de la administración hace énfasis en las funciones básicas que deben tener una organización para conseguir su eficiencia. En el libro que salió en 1916, expone un enfoque sintético y universal de la empresa, tratando temas como la concepción anatómica y estructural de una organización. ¿En qué consisten sus teorías y el valor que todavía tienen hoy en día? Fayol destaca que toda organización debe cumplir con una serie de funciones básicas que son las siguientes. Funciones técnicas son las funciones empresariales y primordiales de la empresa ligadas a la producción de bienes y servicios, como las funciones productivas. Funciones comerciales se enfocan en las actividades de compra, venta e intercambio. Tratan de la importancia de la producción eficiente y de que los bienes pueden llegar bien y ser consumidos. Funciones financieras implican la búsqueda de la gestión del capital, donde el administrador juega un papel fundamental, ya que controla toda la economía de la empresa, evitando actos imprudentes de uso de capital. Funciones de seguridad hacen referencia al bienestar de la organización y de los trabajadores, teniendo en cuenta la seguridad tanto industrial como personal, de higiene, entre otros. Funciones contables. Esta serie de funciones se enfoca en todo lo relacionado a los costos, inventarios y estadísticas empresariales. Trata de llevar un buen control de los recursos y de informar constantemente de cada estatus financiero y de las operaciones que se van realizando. Funciones administrativas son las encargadas de la regulación, integración y control de las 5 funciones anteriores. Estas deben ser coordinadas de forma eficaz y eficiente para conseguir una buena coordinación y control general de la organización en su totalidad. Una organización logra un correcto funcionamiento cuando hay una sincronización de todos los elementos y áreas de la empresa, es decir, los descritos en los apartados anteriores. No pueden llegar ninguno, ya que si lo hace se ven perjudicadas las demás áreas también, y la organización entonces no puede funcionar de forma eficiente. Además, los trabajadores también juegan un papel primordial en el cumplimiento de dichas funciones. Las teorías de Fayol todavía no siguen teniendo vigencia e importancia, ya que es un esquema que sigue en gran parte de las organizaciones para conseguir buenos resultados a todos los niveles. Su aplicación ha hecho que muchas empresas funcionen de forma sistemática durante mucho tiempo, consiguiendo así una buena coordinación entre todos los ámbitos. Teoría científica. La administración científica se ocupa del estudio de las causas y efectos de los problemas que afectan a una organización. Para ello, utiliza el conocimiento sistematizado y aplica los métodos científicos como la observación y la medición para mejorar la eficiencia de las organizaciones. Principios de la administración científica. Los principios de la administración científica propuestas por Taylor son: el estudio y organización científica del trabajo. En primer lugar, este principio hace referencia a que los administradores deben reemplazar métodos de trabajo ineficientes, considerado los tiempos, las demoras, los movimientos, las operaciones realizadas y las herramientas utilizadas. Por lo tanto, este proceso debe ser elaborado por un grupo de especialistas, los cuales serán responsables de la definición de los procesos operativos que resulten más eficientes y económicos. Se deberá establecer la cantidad de trabajo que debe realizar cada persona bajo condiciones óptimas. Mientras más productivo sea un trabajador, deberá tener una mejor remuneración. Cabe destacar que este principio está relacionado con el proceso de la planeación. Busca cambiar la improvisación por la planificación científica de los métodos de trabajo. Selección y entrenamiento de los trabajadores. En segundo lugar, este principio pretende ubicar al trabajador más adecuado a cada tipo de trabajo. Para ello se deberá tomar en cuenta las capacidades del trabajador y proporcionar condiciones básicas de bienestar en el trabajo. Es decir, se busca tener los requerimientos mínimos que debe poseer el trabajador para desempeñar una tarea con eficiencia. Esta selección deberá realizarse de forma sistemática, puesto que cuanto mejor preparado se encuentra una persona para realizar una tarea, más productiva será. Naturalmente, se relaciona con el principio de la preparación científica de los trabajadores,
lo cual le ayudará a producir más y mejor. Se trata de seleccionar científicamente a los trabajadores de acuerdo con el método planificado. Tercero, acción cooperativa entre directivos y operarios. En tercer lugar, este principio pretende que los intereses de los trabajadores y del empresario sean los mismos. Para lograrlo, propone que la remuneración laboral se realice en función de la productividad del obrero, de manera que el trabajador que más produce gane más. Esto implica que el trabajo y las responsabilidades se dividen de manera similar entre los dirigentes y los obreros. Para conseguirlo se requiere remuneración por unidad de producción, superiores que capaciten a sus trabajadores en cada área de especialización, división del trabajo de dirigentes y obreros. Asimismo, esto se relaciona con el principio de control porque los supervisores deben verificar que la ejecución de las tareas se realice de la manera posible. Responsabilidad y especialización de los superiores en la planificación del trabajo. Desde luego, los superiores realizan el trabajo mental y los obreros el trabajo manual, logrando la división especialización del trabajo. La división del trabajo permite que las labores se realicen con mayor eficiencia. Se asignan las tareas para que se realicen de forma científica y disciplinada. Teoría de las relaciones humanas. La teoría de relaciones humanas es una teoría desarrollada por Elton Mayo, que indica que la parte más importante y destacada de una organización es humana. Además, consta que una persona está más conectada con el bienestar que lo rodea en cuanto al grupo al que pertenece o el ámbito que la propia tarea que desarrolla. La teoría de las relaciones humanas se enmarca dentro de la psicología de las organizaciones para destacar la importancia de la parte humana dentro de estas. Existen diferentes tipos de psicología y este caso se encuadra en este marco en concreto. Esta teoría destaca que una organización, la parte humana, es la parte más importante y que además el individuo se siente más realizado y con mayor bienestar si está bien relacionado socialmente, a favor de las normas que imperan y a través del entorno y el contexto en el que se encuentra. El sueldo o la ganancia que tenga, así como la tarea que desarrolla, no son tan determinantes ni tenidas en cuenta como el resto de factores que sustentan la teoría de las relaciones humanas. Esta teoría fue desarrollada por el psicólogo Elton Mayo, que fue una gran referente en el estudio de las relaciones humanas. Sus estudios de investigación para desarrollar la teoría tienen su origen en la cuarta década del siglo XX. Surgió para equilibrar la relación entre los obreros y jefes de las compañías y como contraposición de la teoría clásica en la que se trataban a los trabajadores como máquinas y no como una parte humana. La teoría se empezó a centrar en el trato hacia las personas dentro de las organizaciones, a generar su autonomía y confianza y a delegar también cierta autoridad a los trabajadores a la hora de desarrollar sus tareas. Estas son algunas de las características de las relaciones humanas. Estas son las principales. Estudia la organización no como una máquina, sino como un grupo de personas las cuales componen dicha organización. Enfatiza en las personas y basa la teoría centrándose en la parte humana. Ofrece la capacidad de tener autonomía al trabajador y no la totalidad al jefe o patrón de la organización. La idea es que el trabajador tenga autonomía para desarrollar su labor sin el sometimiento constante y la vigilancia del jefe. Proporciona la confianza en las personas. Da gran importancia a las relaciones que existen entre los trabajadores que componen la empresa. La teoría se inspira en la psicología y no en la autoridad. La psicología empieza a tener importancia a la hora de estudiar e investigar las relaciones humanas en todo tipo de ámbitos, incluyendo las organizaciones como en este caso. Tiene en cuenta las relaciones entre los componentes humanos de la organización y favorece también las dinámicas grupales. Teoría burocrática. Fue desarrollada por un sociólogo y economista político alemán Max Weber. Según él, la burocracia es la forma más eficiente de organización y esta cuenta con una línea bien definida de autoridad, tiene reglas y reglamentos claros, los cuales son estrictamente seguidas. El modelo burocrático de Max Weber describe el funcionamiento de las grandes organizaciones y examina la burocracia como un tipo de organización en las sociedades industriales modernas.
Este modelo pertenece a las teorías clásicas de las organizaciones. Weber veía en particular el funcionario oportuno y ordenado que obedientemente llevó a cabo su función para el Estado y por lo tanto contribuye a su sustento. A partir de esto se puede explicar en parte por qué los funcionarios de hoy, por ejemplo en Alemania, disfrutan de ciertos privilegios. Hoy en día este modelo o esta visión simple del mundo se consideran obsoletos. Forma burocrática según Max Weber. Antes de cubrir 6 principios fundamentales de Weber, es importante que conozcamos el significado de administración democrática. Esta se conoce como un sistema formal de organización basada en niveles jerárquicos y funciones claramente definidas con el fin de mantener la eficiencia y eficacia. Max Weber complementó la administración científica con su teoría de la administración burocrática, centrada principalmente en la división de las organizaciones en jerarquías y el establecimiento de fuertes líneas de autoridad y control. Weber sugirió que las organizaciones deben desarrollar procedimientos completos con altos estándares de operación y con un alto nivel de detalle de todas las tareas rutinarias. Para tener mejor lo que estamos hablando, definamos burocracia como un modelo de organizaciones humanas centrada en la relacionalidad, es decir, la adecuación de recursos con base a los objetivos con el propósito de garantizar la máxima eficiencia posible. Burocracia en la modernidad. Según Weber, las burocracias son organizaciones orientadas a metas diseñadas de acuerdo a los principios racionales, con el fin de alcanzar eficientemente sus objetivos. Las oficinas están clasificadas en un orden jerárquico con la información que influye por la cadena de mando hacia abajo. Las oficinas son altamente especializadas. Los nombramientos para los cargos se hacen de acuerdo a las clasificaciones especializadas, en lugar de criterios adscritos. Todas estas características ideales tienen el objetivo de contribuir al logro eficiente de los objetivos de la organización. Weber describió la burocracia como un tipo ideal para describir con mayor precisión su crecimiento en el poder y el alcance en el mundo moderno. La coordinación burocrática de la acción de un gran número de personas se convirtió en la principal característica estructural de las sociedades modernas. Las consecuencias del aumento de la potencia y el alcance de estas organizaciones es vital para entender nuestro mundo. Teoría de los sistemas o teoría general de sistemas surgió con los trabajos del biólogo alemán Ludwig, publicados entre 1950 y 1968, quien la define como una disciplina del área lógico, matemática cuya tarea es la formulación y derivación de principios que son aplicables a todos los sistemas, indistintamente de su condición, naturaleza y relación entre los elementos que la componen. La teoría general de los sistemas se plantea entonces como un instrumento para acercarse a la realidad, cualquiera que sea esta. Afirma que las propiedades de los sistemas no pueden describirse significativamente en términos de sus elementos separados. La comprensión de los sistemas solo ocurre cuando se estudian globalmente, involucrando todas las interdependencias de sus partes. Según Ludwig, un sistema es un modelo de naturaleza general. El concepto sistema se refiere a características muy generales compartidas por una gran cantidad de entes que son tratados convencionalmente en diferentes disciplinas. De aquí surge la interdisciplinariedad de la teoría general de los sistemas, por lo que Ludwig propone otros conceptos relacionados como la tecnología de sistemas y filosofía de sistemas. Ludwig entiende la tecnología de sistema como la problemática dada en relación entre la tecnología y la sociedad moderna, incluyendo el hardware y el software, siendo esta tan compleja que requiere enfoques holísticos, generales e interdisciplinarios. Con respecto a la filosofía de sistemas, esta se ocupa de la reorientación del pensamiento y la visión del mundo que se genera con la introducción del sistema como un nuevo paradigma científico, y de aquí surgen a su vez conceptos como la analogía de sistema, la epistemología de sistema y los valores. La teoría general de los sistemas se fundamenta en 3 premisas básicas. Los sistemas existen dentro de los sistemas. Los sistemas son abiertos.
Las funciones de un sistema dependen de su estructura. Teoría neoclásica. La escuela neoclásica de la administración es una corriente académica que se fundamenta en poner en práctica en el proceso administrativo los conceptos de la teoría clásica. De hecho, por la importancia que le dan a la práctica administrativa, hace que sea conocida como una escuela operacional o del proceso administrativo. Sus principios son utilizados por la mayoría de las organizaciones en el mundo. Además, el nombre de escuela neoclásica responde a que se considera como una continuación de los principios administrativos de la escuela clásica, especialmente los principios propuestos por Frederick Taylor Henry Fayol. Características de la escuela neoclásica. Las principales características de la escuela neoclásica de la administración son énfasis en la práctica. En primer lugar, la escuela neoclásica de la prioridad a la parte práctica de la administración, puesto que lo que busca son resultados concretos. Ello implica que es una escuela pragmática, es decir, la teoría solo tiene valor si funciona en la práctica. Se fundamenta en los postulados de la escuela clásica. En segundo lugar, esta escuela retoma la mayor parte de los postulados de la escuela clásica, los perfeccionan, por lo que les da una nueva estructura y dimensión para que se puedan adecuar a las contingencias del tiempo actual. Esto permite que los principios de la escuela clásica tengan más flexibilidad y amplitud en su aplicación. También podría decirse que la escuela neoclásica surge como una reacción a la escuela administrativa del comportamiento humano. Como consecuencia, utilizan conceptos como la organización lineal y funcional, problemas de autoridad, delegación de responsabilidades y la departamentalización de las empresas. Se enfoca en los principios generales de la administración. En tercer lugar, la escuela neoclásica retoma las leyes de la administración científica para encontrar soluciones a los problemas prácticos de las organizaciones. Por ello, vuelven a utilizar los conceptos del proceso administrativo como la planeación, la organización, la dirección y el control. En tanto, los principios generales de la administración se convierten en las guías de acción del proceso administrativo. Sin embargo, estos principios no deben aplicarse de una forma rígida y absoluta, sino que deberán aplicarse de forma flexible y relativa, de acuerdo con las circunstancias. Busca resultados concretos. En cuarto lugar, los neoclásicos consideran que una organización funciona para lograr objetivos y resultados concretos. Estos resultados y objetivos se alcanzan cuando la organización opera de forma eficiente. Por eso la organización se debe estructurar y organizar en función de estos resultados concretos. Por ello, deben existir objetivos organizacionales que determinen los resultados que deben conseguirse. Los objetivos organizacionales sirven de parámetro para medir y evaluar el desempeño de la empresa. Es ecléctica. Finalmente, esta escuela se basa fundamentalmente en los principios clásicos de la administración. La escuela neoclásica es ecléctica porque recoge el contenido de otras teorías y es escuelas administrativas. Entre ellas encontramos las siguientes: relaciones humanas, la burocracia, estructuralista, matemática de los sistemas. Teoría del desarrollo organizacional. El desarrollo organizacional es un proceso que se encuentra muy relacionado con la teoría del comportamiento. Esta teoría se originó gracias a Alan Bradford, la cual contiene los estudios del comportamiento y la estructura humana. Adicionalmente, tiene la finalidad de realizar un esfuerzo para cambiar los valores, actitudes y comportamientos y estructuras de una organización para que ésta se adapte a los retos y a los cambios que son cada vez más comunes en las empresas. Objetivos del desarrollo organizacional. Los objetivos principales de la teoría del desarrollo organizacional son primordialmente la creación del sentido de pertenencia de las personas hacia la organización, buscando la motivación junto con el compromiso, comportamiento de objetivos comunes y aumentando la lealtad, además impulsar el trabajo en equipo a través de la integración e interacción de las personas y mejorar la percepción común del entorno externo para facilitar la adaptación de toda la organización. Características de la teoría del desarrollo organizacional.
Se centra en la organización, retroalimentación de datos, énfasis en la resolución de problemas, aprender a través de experiencia, desarrollo de equipos, orientación sistémica e integral, orientación a contingencias, enfoque interactivo. Comportamiento organizacional. El comportamiento organizacional se refiere a la relevancia de las personas en una organización. Las teorías que involucran el comportamiento organizacional se originan a mediados del siglo XVIII y XIX en la Revolución Industrial. La aparición de novedosas maquinarias provocó que las metodologías usadas hasta ese entonces fueran obsoletas. Las empresas no contaban con mucho personal administrativo, pero con el incremento técnico de las líneas de montaje se hizo necesario replantear esa necesidad. Generalmente se habla de tres enfoques que influyeron en la evolución del comportamiento organizacional. El primero fue la administración científica, que abordó las etapas de producción y la efectividad del comportamiento. Por otra parte, otro enfoque se basó en los principios de la gestión, aumentando la eficacia de los procesos que lleva a cabo a los directivos para obtener resultados. Otro de los enfoques contiene la particularidad de que una empresa es un sistema mutuamente relacionado que puede ser vulnerado por el medio. Se denomina enfoque de sistemas abiertos.